Ok, mis hermanos, vamos a mirar entonces nuestro texto que venimos estudiando, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 hasta el 28. Habiendo leído el texto, mis hermanos, vamos a ir ahora de manera directa a el análisis, el estudio que venimos realizando versículo por versículo, identificando la preciosa enseñanza que nos encontramos aquí, mis hermanos. No olvidemos, pues, que somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. ¿Por qué? Para el cumplimiento de la gran comisión, como el Señor nos diera la orden, porque no es una opción, es una orden que el Señor le ha dado a su iglesia. Instrucciones prácticas para la iglesia local. Es lo que encontramos en nuestro precioso texto, ¿sí? Hermanos, venimos mirando entonces que dentro de esas instrucciones prácticas estamos mirando un primer punto que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Hermanos, con el gobierno de la iglesia. Me pareció muy interesante ver cómo el apóstol Pablo, finalizando la epístola, hace énfasis en este aspecto. Es posible que por la salida rápida de él de allí, de Tesalónica, tal vez no haya podido dar un buen fundamento en estas áreas. Entonces, en el área del gobierno de la iglesia y de las responsabilidades prácticas de cada creyente en la iglesia. De manera que pareciera que él utiliza la carta para hacer lo que no pudo hacer tal vez allá por tener que salir rápidamente. Entonces, con respecto al gobierno de la iglesia, mis hermanos, él les indica a los creyentes allá en Tesalónica que un aspecto importante que ellos deben tener en cuenta es, en primer lugar, identificar el gobierno de la iglesia. Identificar, tener claro quién es el gobierno de la iglesia. Eso lo vemos en el versículo 12, ¿cierto? Me van a ir haciendo seguimiento ahí porque yo ya pasé por ahí, voy a recordar solamente, no me voy a detener. Entonces, identificar el gobierno de la iglesia, mis hermanos, es necesario que cada cristiano, que cada creyente tenga claridad quiénes son los líderes de la iglesia. Y sí que hay instrucción en este sentido, mis hermanos, pero Hebreos 13:17, por lo tanto, es en este sentido pero tan específico, porque Hebreos 13:17, mis hermanos, dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Así que, mis hermanos, la iglesia pues debe tener esta claridad. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los que presiden, los que supervisan, los que cuidan el rebaño? Mis hermanos, los que están pendientes, el gobierno de la iglesia. Maravilloso, ya pasamos por aquí, mis hermanos. Pero un segundo aspecto que debe tener la iglesia claramente, lo encontramos en el versículo 13. En el versículo 13. ¿En qué consiste este aspecto? Bueno, mis hermanos, en cooperar amorosamente con el gobierno de la iglesia. Escúchelo bien. Cooperar amorosamente con el gobierno de la iglesia. Mire cómo lo presenta Pablo aquí. Bueno, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, mire cómo lo presenta aquí en el versículo 13. Hablando de los líderes y de los pastores, ancianos, él dice: y que los tengáis muy en alta estima, muy en alta estima, con amor por causa de su trabajo. Hermanos, qué instrucción tan maravillosa. Ahora, cuando hablamos de esa alta estima, ¿a qué será que se está refiriendo el apóstol aquí? Esa alta estima, mis hermanos, tiene que ver con un funcionario que dirige, un funcionario que conlleva una responsabilidad importante.
y por lo tanto es una influencia fuerte en la iglesia. Por lo tanto, ese funcionario o esos funcionarios en la iglesia merecen la cooperación de aquellos que son dirigidos. Hermanos, tremendo, tremendo esto, que los tengáis en muy alta estima. Pero Pablo, ¿por qué debemos tenerlos en tan alta estima? Amándoles. Y entonces él responde, hombre, por causa de su trabajo, porque ellos hacen una función que no es terrenal, ellos hacen una función que es celestial, porque Dios guía, cuida la iglesia por medio de esos funcionarios. Por eso entonces ustedes, amada iglesia, le dicen a los tesalonicenses, deben cooperar con ellos amorosamente, amorosamente. Precioso, mis hermanos, esta instrucción, ¿cierto? Segundo, ese es el segundo aspecto respecto al gobierno de la iglesia. Primero, identificarlos, saber quiénes son. Segundo, cooperar con ellos amorosamente. Y tercero, mis hermanos, la iglesia debe cultivar la armonía de la iglesia. Tremendo esto, cultivar la armonía de la iglesia. Es interesante que en el mismo versículo 13 el apóstol Pablo menciona lo siguiente: vivid en paz los unos con los otros. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué Pablo menciona este aspecto inmediatamente seguido de hablar de los líderes? ¿Por qué él habla de que los hermanos deben vivir en paz, cierto, los unos a los otros? Bueno, mis queridos hermanos, yo creo, por lo que veo en el contexto, yo creo que si hay un liderazgo identificado, yo creo que si hay un liderazgo que es apoyado amorosamente por la iglesia, que la iglesia trabaja en armonía, en amor, en sujeción, en respeto a la autoridad de la iglesia, mis hermanos, ¿cuál es el resultado? Muy lógico que haya en la iglesia armonía, ¿cierto? Paz, paz en la iglesia, paz entre los hermanos, ¿cierto? No hay en la iglesia un tira y afloje que los unos buscan posición, que los unos buscan figurar, ser más importantes que otros y todas estas cosas. No hay nada de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un cuidado, hay una dirección, la iglesia tiene un rumbo claro, la iglesia sabe para dónde va y sabe para dónde va porque tiene un liderazgo claro, identificado, establecido, un liderazgo respetuoso de la grey, mis hermanos, y que trabaja en armonía con la iglesia. ¿Cuál es el resultado? Pues vivir en paz, mis hermanos, los unos con los otros, ¿cierto? De manera que en ese sentido, qué bonito, qué preciosa instrucción que le da el apóstol a la iglesia, mis hermanos. Bueno, esto es para nosotros, desde luego, ¿cierto? Esto es para nosotros, mis hermanos. Esto es para nosotros. Yo me alegro mucho de que el Señor, mis hermanos, ha establecido un liderazgo en la misión ahora. Sí, la misión, mis queridos hermanos, porque usted y yo no buscamos estas condiciones en las que estamos hoy. Usted y yo no lo buscamos. No, porque es que la obra es del Señor. Nosotros solamente somos los siervos. ¿Cierto? Nosotros solamente respondemos en la dirección en la que el Señor nos va marcando poco a poco, ¿cierto? El Señor nos habla en su palabra, lo cual venimos estudiando muy fuertemente, pero también el Señor va utilizando las circunstancias para forzarnos, para presionarnos a tomar decisión. Sí, para forzarnos a tomar decisión. Un ejemplo. Bueno, yo hubiese querido, mis hermanos, que estuviéramos en el centro de la ciudad, que estuviéramos en un área central, con un local grande, con muchas sillas, bonito, muy hermoso ese local, bien ubicado, con las buenas vías de acceso, parqueaderos y toda la cosa. Hermanos, yo hubiera querido eso, yo quisiera eso. Pero el Señor dijo, no señores, no les voy a dar un edificio como se lo están soñando ustedes en este momento. No, primero los voy a llevar de menos a más.
entonces los voy a mandar para París, para allá, para la terraza de donde Oscar, para que se reúnan allá en esa terraza. Y en el tiempo, cuando yo quiera, entonces ya pensaré si les doy un local en el centro, en la parte central de la ciudad, ¿cierto? Esa es la decisión del Señor. Ahora, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Respetar la decisión del Señor y con amor, hermanos, con alegría, con gozo y con amor debemos nosotros responder en ese sentido. Así que le damos gracias al Señor por eso. Mis hermanos, pero entramos aquí al segundo punto que tiene que ver con las instrucciones generales para cada miembro de la iglesia. Hermanos, las instrucciones generales para cada miembro de la iglesia. Ojo, que empezó hablando del gobierno, pero ahora va a hablar específicamente de la responsabilidad de cada uno. Versículo 14, mis hermanos. Mire usted cómo lo presenta el apóstol Pablo. Él dice así: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, a los indisciplinados. Vea este primer punto, bien importante aquí. Es decir, instruir a los hermanos indisciplinados de la iglesia. Cuando él menciona exhortar aquí, hermanos, la palabra es aconsejar personalmente. Aconsejar personalmente. ¿Pero a quién? A los indisciplinados, a los hermanos que están fuera de orden. Fuera de orden. La palabra amonestar, hermanos, es advertirles mediante instrucción. A los hermanitos que están fuera de orden. Ahora, no olviden ustedes quiénes eran los indisciplinados en ese momento. Cuando Pablo habla de esto, mis hermanos, y ustedes revisan 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 7 y el versículo 11, allí habían algunos hermanos que no estaban trabajando. Acuérdense que una de las dudas que ellos tenían era que el Señor estaba por llegar, que estaba, mejor dicho, llegando. Entonces estaban abandonando sus trabajos y no estaban trabajando en nada. Eso estaba buscando, entonces, estaba llevando a que ellos vivieran en desorden, ¿cierto? En desorden. Entonces, el apóstol Pablo aquí les anima diciéndoles: les exhortamos, hermanos, a que amonestéis o que instruyan a los que son indisciplinados, a los que están caminando fuera de orden, ¿cierto? A los que están caminando fuera de orden. Entonces, primer aspecto, instruir a los hermanos indisciplinados de la iglesia. Hay un segundo aspecto dentro del mismo versículo 14 que tiene que ver, hermanos, con consolar a los desalentados de la iglesia. Ojo, consolar a los desalentados de la iglesia. Hermanos, mire cómo dice: a que animéis a los desalentados. Animar, es decir, consolar. Hermanos, hay momentos en que estamos desanimados. ¿Hemos pasado por momentos de desánimo? Sí. Yo levanto la mano porque yo he pasado por momentos de desánimo. Hay momentos, mis hermanos, en que vienen como unas crisis, o donde uno se pregunta: bueno, Señor, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Realmente es esto lo correcto? ¿Lo que estoy haciendo es lo que tú quieres realmente? ¿Me has mandado a mí a hacer esto o fue que me lo supuse yo? ¿O fue algo que me dijo otro que hiciera? Hermanos, sí, hay momentos en que uno pasa por esos momentos en que uno necesita ser consolado, que uno necesita ser animado, que uno necesita por lo menos que un hermano le diga a uno: hermano, ¿cómo estás, hermano? Puedo orar por ti. Hay algo por lo que yo te pueda apoyar en oración. Hermano, uno necesita eso. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice a los hermanos: consuelen a los que están desanimados, a los que están desalentados, anímenlos, anímenlos. Dice Isaías 35:4 en la Reina Valera contemporánea, dice: digan a los de corazón amedrantado, esfuércense y no teman. Miren,
He aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Esfuércense y no teman. Hermanos, cuánto necesitamos muchas veces estas palabras de ánimo, ¿cierto? De consuelo. De manera que aquí tenemos una segunda instrucción. Y ojo, hermano, ojo. Esta instrucción es a nivel de generalidad. No es algo que esté para los pastores exclusivamente, o para los misioneros, para los diáconos. Hermano, no. Es para cada uno en la iglesia. Tenemos la responsabilidad cada uno en la iglesia, mis hermanos. Entonces, consolar a los desalentados. Pero hay un tercer aspecto en ese mismo versículo 14, mis hermanos, y es sostener a los débiles de la iglesia. Sí, sostener a los débiles. Hay desalentados, pero hay otros que están débiles. Cuando dice sostener, mis hermanos, nos da la idea de agarrar para tenerlo firme, ¿cierto? Para tenerlo de pie, agarrarlo, sostenerlo, ¿cierto? A los débiles, o sea, a los flacos, a los flacos. Mis hermanos, Romanos 14:1 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente dice así: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Nos habla en Romanos. En 1 Corintios 8:7 nos dice, en la Reina Valera contemporánea, nos dice, no todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Entonces, mis hermanos, hay veces estamos débiles en nuestra mente, ¿cierto? Estamos flacos en nuestra mente, nuestra manera de pensar. Pero necesitamos, hermanos, ser sostenidos, ser agarrados y sostenidos cuando estamos débiles por aquellos que están fuertes, ¿cierto? Por aquellos que están fuertes. Necesitamos, mis hermanos, los dos conceptos están muy de la mano, ¿cierto? Consolar al que está desalentado, pero también sostener, agarrar al que está muy débil o flaco en su fe, mis hermanos. Pongamos un ejemplo aquí de una persona, digamos, flaco en la fe. El hermanito que está recién convertido y que de pronto tuvo problemas con el alcohol, ¿cierto? Con el alcohol, con el licor, en fin. Y hay un hermano maduro en una fiesta de un familiar, qué sé yo, en fin, y de pronto le ofrecen una cerveza al hermano maduro. Y resulta que ahí está el hermanito flaco en la fe, débil en la fe, recién convertido y que tuvo dificultades con el licor anteriormente. Mi pregunta es, hermano maduro, por motivos de conciencia, yo sé que esa cerveza no te va a emborrachar, pero yo te pregunto, ¿te vas a tomar la cerveza ahí delante del hermano flaco o algo por el estilo? O en fin, personas familiares que saben que tú eres un cristiano y que seguramente los vas a perjudicar en su conciencia. Hermanos, son momentos donde tú y yo debemos ser cuidadosos, debemos ser sabios pensando en el otro. No tanto pensando en nosotros, pero pensando en el otro. De manera que, hermanos, nos habla aquí de sostener a los débiles en la iglesia. Pero hay un tercer aspecto precioso. En el mismo versículo 14. Ese mismo versículo 14 tiene varios aspectos importantes, mis hermanos. Vean este, por ejemplo. Soportar a todos, especialmente a los hermanos difíciles de la iglesia. ¿Qué tal está, hermanos? ¿Han conocido ustedes hermanos difíciles en la iglesia? ¿Sí? Difíciles en la iglesia. Hermanos que parecen un pan de bonito, que no los pueden tocar, no los pueden mirar porque ya se resintieron, ¿cierto? Pero aquí dice que debemos soportarlo. Dice, y seáis pacientes con todos. Pacientes con todos. Es decir, hermanos, soportar. ¿A quiénes? A todos.
¿cierto? Muy especialmente al hermano que es difícil. Amor, tenés ahí a alguien haciendo fila. Soportando al hermano que es difícil. De manera que, hermanos, a luchar pues con la paciencia, a soportar a todos los hermanos. Mis hermanos, dice 1 Corintios 13, versículo 4, en la traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es vanidoso, envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. En pocas palabras, mis hermanos, debemos ser amables, amables con todos los hermanos difíciles. Pero miren esta, hermanos, miren esta en el versículo 15. Increíble que esta esté aquí, hermanos, y tiene que ver con evitar la venganza en la iglesia. Hermanos, evitar la venganza en la iglesia. ¿Cómo, pastor? En la iglesia se presentan venganzas. Pues tiene que ser que sí, puesto que tenemos aquí instrucción del Espíritu Santo por medio de Pablo. Mira el versículo 15 lo que dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Hermanos, si no se presentaran venganzas en la iglesia, ¿por qué tenemos instrucción aquí de no pagar mal con mal? ¿Por qué tenemos esa instrucción? Bueno, hermanos, si tenemos esa instrucción, no tenemos duda de que es que se presenta esta dificultad, mis amados hermanos. Si un hermanito nos hizo algo que no nos gustó por alguna razón, mis hermanos, cuidado, cuidado con decir nosotros, buscarle la caída al hermano. Ay, es que el hermanito me la hizo. Ay, es que el hermanito es tan difícil y entonces yo voy a hacerle una que a él le choque para que él se dé cuenta lo cansón o lo aburridor o lo aburridora que es. Hermanos, hermanas, cuidado, cuidado. Nos dice aquí el Espíritu Santo que no debemos pagar mal por mal, sino que siempre debemos buscar lo bueno, los unos para con los otros, siempre, hermanos. No importa que el hermano o la hermana sea difícil, siempre debemos buscar lo bueno, lo correcto para él o para ella. Mis hermanos, nos dicen Romanos 12:17, en la traducción al lenguaje actual nos dice esto: si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda, al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, hermanos. Así que nada pues de venganzas de nosotros los creyentes en la iglesia. Nada de venganzas, mis queridos hermanos. Y quiero mirar y quedarnos aquí, mis hermanos, en este último, en el versículo 16. Me quiero quedar aquí en el versículo 16 por hoy, mis hermanos. Y es este: mantener el gozo en la iglesia. Hermanos, qué hermosura, ¿cierto? Mantener el gozo en la iglesia. Miren, estar siempre gozosos. Estar algunas veces, cuando las cosas vayan bien, estén gozosos. Otras veces, cuando las cosas no vayan tan mal, entonces entristezcanse ahí y hagan mala cara y lloren y todo. No, no, no. Aquí dice: estén siempre gozosos, alegres, regocijándose. No importa la circunstancia, no importa la situación que se esté presentando. Es que eso no se le ha salido de las manos a nuestro Señor. Hermano, hermana, cualquier circunstancia que suceda a nuestro alrededor, en la iglesia misma, nada se le ha salido al Señor de las manos. Hermanos, absolutamente nada. Así que, hombre, las cosas no van como quisiéramos, ¿cierto? Como lo hemos planeado. Bueno, gocémonos, hermanos. El Espíritu Santo nos dice: estén siempre alegres, regocíjense.
regocíjense. Filipenses 4:4 en la Nueva Traducción Viviente dice, vivan con alegría su vida cristiana. ¿Qué palabras, hermanos? Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, dice Pablo, vivan con alegría su vida cristiana. Sí, hermanos. Vivamos con alegría, vivamos con gozo la vida cristiana. Estemos siempre gozosos, mis hermanos. Hemos sido colocados en una iglesia local. Bueno, mis hermanos, tal vez no seamos 100, 200, 500 personas, 1000 personas. Tal vez seamos algo muy pequeño. Pero, hermanos, en última, ¿de quién es la iglesia? Del Señor. ¿Quién es nuestro pastor? El Señor, mis hermanos. Él nos compró, Él pagó un precio tan alto, su sangre bendita, su sangre preciosa, su sangre sin mancha, mis amados hermanos. De manera que Él nos ama y cuida de nosotros. Por lo tanto, gocémonos, mis hermanos, en la iglesia local. Mantengamos siempre ese ánimo arriba. Miren las responsabilidades que nos asisten a cada uno como creyentes, mis amados hermanos. Qué instrucciones tan prácticas y tan preciosas la que Pablo da aquí a los tesalonicenses y desde luego a nosotros también. Así que, mis amados hermanos, con mucho ánimo, pues, vamos a meditar, vamos a pensar en esto que el Señor nos ha enseñado hoy, hasta el versículo 16. En la voluntad del Señor, mis hermanos, en 8 días continuamos con las demás consideraciones personales, individuales, porque estos son aspectos personales que nos competen a cada creyente. A cada uno nos compete esto, mis amados hermanos. Vamos a orar y le damos gracias a nuestro Dios. No sin antes recordarles, para los que deseen conectarse mañana jueves, el culto es a las 6. Mañana el culto es a las 6. Entonces, bueno, vamos a estar en casa de todas maneras. Acuérdense que mañana, mis hermanos, ahí está el toque de queda y todas estas cosas. Debemos respetar eso. Lo extendieron hasta el domingo para los hermanos que no se han enterado de pronto. Extendieron el asunto hasta el domingo, mis hermanos. Así que tengan cuidado. Miren la noticia, revisen la noticia, mis amados hermanos. Entonces, mañana el culto es a las 6 de la tarde, mañana jueves. Vamos a orar, mis hermanos, y le damos gracias a nuestro Dios. Padre nuestro, estamos tan agradecidos contigo que nos has animado, Señor, en esta noche. Nos has alentado, Señor mío. Bueno, nos has hecho también pensar, nos has hecho también reflexionar, Señor, en algunas conductas nuestras, en algunos comportamientos nuestros que no han sido, Señor, los correctos, como por ejemplo pagar mal con mal. Señor, perdónanos, Señor, si intencionalmente hemos buscado dañar al hermano o a la hermana, perdónanos, bendito Señor. Por otro lado, también, bendito Dios, perdónanos porque algunas veces no hemos consolado al que está desanimado, Señor. Algunas veces no hemos tampoco sostenido al débil en la fe. Señor, perdónanos por eso, pero ayúdanos a ser intencionales, Señor amado, de aquí en adelante con nuestros hermanos. En pocas palabras, lo que hemos aprendido, Señor, es que cada creyente tiene una responsabilidad en la iglesia con estas instrucciones. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios me les guarde y que pasen una feliz noche. Espero que haya quedado bien la grabación hoy. Vamos a ver. Pastor, feliz año. ¡Feliz año!